La Joven FM. Todos los éxitos. Hit Radio. Уважаемые граждане России, мое обращение к вам связано с той ситуацией. Deutschland haben heute die einzigartige Chance, den Menschen Europas und der Welt zu zeigen. Hables el idioma que hables, escucha todos los viernes La Torre de Babel con Fran Hernández. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están llevando este confinamiento tan descafeinado que nadie sabe ni lo que tenemos que hacer, ni si tenemos que entrar, ni si tenemos que salir, ni por dónde, ni cuándo? En fin, yo espero que como mínimo lo estén llevando dignamente bien en sus casas, haciendo bondad, haciendo lo que hay que hacer y sobre todo eso, pues nada, si hay que confinarse el fin de semana, pues nos tendremos que quedar en casa, mantita, palomitas y a ver mucho la tele. La semana pasada hablamos con nuestro abogado Juan José García de Alcaraz Vázquez sobre la ocupación de un piso. Esta semana vamos a hablar sobre esos desahucios express, si son tan express o quizás no son tan express. Juan José García, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una semana más aquí. Mucho gusto y otra vez más agradecerte tu invitación. Oye, ¿cómo llevas tú el tema de ese confinamiento tan descafeinado? Ahora que el fin de semana, ahora toque de queda y tal. Bueno, pues realmente afecta bastante a lo que sería el curso normal, ¿no?, de la vida de la gente, ¿no? Intento hacer deporte en casa porque los gimnasios también los han cerrado, con lo cual pues intenta uno mantenerse en forma, sobre todo para una cuestión de higiene mental y física, ¿no? Pues sí. Juanjo, desahucios express. ¿Qué son desahucios express? Bueno, básicamente es una denominación que digamos, incluiría en su concepto un procedimiento judicial que lo que persigue es lanzar a una persona que impaga reiteradamente las rentas derivadas de la vivienda, digamos, que ha sido objeto de un contrato de alquiler, de la forma, digamos, procesalmente más rápida, ¿no? Digamos que esto expresado de esta forma, como yo lo acabo de decir, se debería traducir desde un punto de vista procesal en la posibilidad de que en la propia resolución judicial con la que ya se admite a trámite la demanda, ya se fija directamente una fecha de lanzamiento de la persona contra la que hemos actuado procesalmente. Es decir, que de ese modo lo que se hacía era cortar los plazos y que los lanzamientos que antiguamente podían tardar un año, pues se fije ya con la propia resolución al momento con la cual se admite la demanda ya una fecha de lanzamiento. Y además se fija también una fecha para la celebración de la vista en caso de oposición por parte del inquilino deudor. Claro, pero hablamos de express y decías tú que antes era un año lo que te tardaban pues en echar a ese inquilino, ¿vale? Y ahora en el express estamos hablando de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Bueno, yo puedo hablar como letrado ejerciente en el partido judicial de esta plaza, a la que pertenece esta plaza, con despacho en Tarrasa. Puedo hablar de lo que tardan de media los juzgados de Tarrasa. Ahora mismo acabo de presentar una demanda y me han fijado el lanzamiento para el mes de abril. O sea que estamos hablando de 6 meses. Que digamos que ya, en cierto modo, no es tan rápido precisamente la fijación de la fecha de lanzamiento. En este caso, lo normal es que te lo fijen a 4 o 5 meses vista desde la presentación de la demanda. Claro, muy express no es. Pero claro, mi pregunta es, mientras pasan estos meses, el inquilino está consumiendo gas, está consumiendo mejor agua y consumiendo electricidad. ¿Qué pasa con estos consumos cuando la justicia le diga al señor, usted se tiene que ir porque no paga, o, dependiendo de las circunstancias, no sé lo que pasará, luego podemos entrar en detalle? ¿Qué pasa con estos gastos que están consumiendo en estos momentos? Digamos que hay unas cantidades asimiladas a la renta que se pueden reclamar junto con las cantidades debidas en concepto de alquiler. Y entre ellas se encuentran, como has indicado tú, los consumos. Siempre y cuando, como digamos que es de naturaleza dispositiva esta materia y las partes pueden llegar a acuerdos, en el propio contrato de alquiler se haya estipulado, por ejemplo, que no se haga el cambio de nombre y que los consumos pasarán por la cuenta de la propiedad. Que esto a veces pasa
digamos, en la práctica me lo he encontrado ya reiteradas veces, que el inquilino, digamos, no atiende al pago de los suministros que no se han dado de alta a nombre del inquilino, sino que permanecen a nombre de la propiedad. En este caso, estos suministros se pueden acumular junto con la deuda derivada propiamente dicha de los alquileres impagados, las rentas que decimos los abogados impagadas. Claro, yo entiendo que si un inquilino deja de pagar es porque su situación económica pues no es la más óptima para poder hacer frente a esos pagos, a veces porque son unos caraduras, no sé, depende, no sé. En el caso, por ejemplo, de que esta persona, pues con todo lo que está pasando ahora, se haya quedado sin trabajo, su mujer o el marido se haya quedado también sin trabajo, y los ingresos que entran en esa casa prácticamente es para comer, ¿qué pasa? ¿A quién se le reclama? Bueno, aquí... Claro, estamos en materia de defendiendo los intereses, en este caso, de la propiedad, ¿no? Que claro. Sería la persona que ve lesionados sus legítimos derechos al haberse visto frustrada la finalidad de un contrato de alquiler por cuanto el inquilino no paga como se compromete a hacerlo, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta, además, está claro la crisis social por la que pasamos y esta crisis sanitaria en la que estamos inmersos, evidentemente, pues se han establecido una serie de medidas para que los inquilinos en situación de vulnerabilidad social puedan solicitar, en este caso, se pueda solicitar la suspensión de esos lanzamientos. Básicamente, estas medidas están reguladas por el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, en el cual se establecen una serie de medidas, entre ellas incluso la moratoria de la deuda arrendaticia y la suspensión de los lanzamientos para aquellas personas vulnerables, siempre y cuando cumplan los requisitos del propio artículo 5 de la propia ley, que básicamente se trata de que sean personas cuya unidad familiar no superen 3 veces el IPREM. Estamos hablando de 1.600 euros, teniendo en cuenta que el IPREM ha publicado el año 2020 son 537 euros, y en caso de que tengan minusválidos a cargo se superaría dicho porcentaje de 3 veces el IPREM y se incrementaría a 4 veces. Y básicamente, incluso en caso de que, esta persona no pudiera pagar, también se prevé por la propia LEC la posibilidad de que su abogado solicite la suspensión del lanzamiento. Claro, pero aquí quien pierde siempre es el propietario, ¿verdad? Yo entiendo que pierdes el propietario, porque bueno, la justicia puede fallar a favor del inquilino por esas circunstancias, es la que me estás diciendo, pero claro, aquí quien paga es siempre el propietario. Mi pregunta es, ¿a partir de cuántos meses tiene que dejar de pagar un inquilino para que se tenga que resolver o se le pueda echar de esa propiedad? Digamos, respondiendo a tu pregunta, como lo que se procede a hacer cuando pones una demanda de desahucio es reclamar el lanzamiento o acumulando la acción de impago de cantidades debidas, lo que debe haber es un incumplimiento contractual por parte del inquilino, que se establece en la propia LAU. La LAU establece que podrá procederse a solicitar la resolución del contrato en caso de que o bien se proceda al incumplimiento contractual por parte del inquilino o por el propio impago de la renta. En principio es jurisprudencia pacífica, doctrina pacífica, que con un solo impago de la renta ya se podría proceder a presentar una demanda de desahucio. ¿Un solo? Un solo impago, sí. Es decir, también se puede llegar a acuerdos con el propietario inquilino, es decir, mira, yo no te puedo pagar, pero a lo mejor de aquí a 3 meses sí, de aquí a 4 meses podría. Eso es algo de acuerdos mutuos que se puede dar en muchos casos, ¿no? Claro, es que yo considero que poner una demanda de desahucio para reclamar un solo impago, pues entiendo que no sería la vía idónea para solucionar este litigio, ¿no? Yo no lo aconsejaría, Otra cosa es que esta persona quiera recuperar la vivienda para sí porque la quiera vender y no puede pedir, en base a la LAU, solicitar la recuperación de la posesión por esa vía. Que tenga que buscar otras posibilidades para poder recuperar la vivienda. ¿Se puede rescindir el contrato como inquilino? ¿En cualquier momento el propietario puede rescindir ese contrato siempre que quiera y en cualquier momento? No, solo por las causas tasadas que establece la LAU. ¿Y qué causas serían estas? Bueno, entre ellas es que necesite la vivienda para sí,
o incluso en casos de separación, nulidad o divorcio, para algún familiar que no tenga dónde ir a vivir. En ese caso podría mediante una notificación fehaciente, recuperar la posesión de la finca. Cuando hablamos familiar, hijo, puede llegar a ser un primo segundo, porque claro, aquí puede estar hecha la ley, hecha la trampa por parte del propietario. En principio serían, digamos, hasta el primer grado de parentesco. Que sería hijo. Sí. Y demostrando evidentemente que realmente esa persona tiene necesidad, porque claro, se puede hacer la trampa, es decir, la necesita, lo echamos, está 15 días, luego se va y lo volvemos a alquilar por el doble de precio. Así mismo es. Pero bueno, esto ya, digamos que se establece este mecanismo para poderlo recuperar, ¿no? Digamos que se puede oponer, en todo caso, si a una persona le requieren de abandono de la finca y no cumple con los requisitos establecidos por la LAO, sería improcedente, digamos, esta solicitud y podría continuar en el alquiler. Entonces, este litigio se dirimiría en un procedimiento judicial. Actualmente, como está la situación, una situación pandémica, una situación de alarma sanitaria, ¿cuántos procedimientos más o menos, no sé si sabes tú el cálculo en estadística, se está llevando a cabo? ¿Cuántos desahucios así? Porque se siguen practicando desahucios, ¿eh? Sí, no tengo acceso a las estadísticas, pero claro que hay un montón de procedimientos suspendidos y me consta que incluso en el partido judicial de Tarrasa pues se han tenido que reagendar muchos lanzamientos y muchos abogados han pedido la suspensión por la vía del artículo 1.1 del Real Decreto que he expresado antes, alegando que sus clientes se encuentran en una situación sobrevenida como consecuencia de la expansión de la pandemia, de pobreza, ¿no? Es decir, de exclusión. Claro. Parafraseando los mismos requisitos que hemos dicho antes, ¿no? Del artículo 5 de esta ley. Juanjo, ¿qué pasa cuando un inquilino, además de dejar de pagar, pues luego puede salir bajo una insolvencia porque no tiene medios económicos, por el motivo que sea, pero cuando por fin consigue el propietario echarlo de esa propiedad y cuando entra se encuentra pues lo típico, que han destrozado grifería, lámparas, instalación? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues mira, esto es una cuestión muy recurrente que pasa mucho en la práctica profesional diaria. Es una cosa que pasa a menudo, ¿no? En primer lugar, yo cuando me viene un litigio de este tipo a mi despacho, un asunto de este despacho, y asesoro a la propiedad, lo primero que le digo es si la persona contra la que nos vamos a dirigir es solvente o no. Porque también hay que tener en cuenta que si no es solvente, aunque luego ganemos el pleito, se le condene al pago de las rentas debidas, por mucho que pongamos una demanda de ejecución posterior y solicitemos el embargo, va a ser infructuoso, es decir, no se le va a poder coger absolutamente nada. En segundo lugar, lo segundo que le advierto a esta persona es si él lo que quiere es recuperar la finca rápido, o dicho de otro modo, si quiere poder recuperar la finca rápido echando al inquilino, o si le es igual que el inquilino pueda pagar las cantidades debidas, digamos, notarialmente ante el juzgado o al propio propietario, ¿no? Y continuar viviendo. Y continuar viviendo. Entonces, esta facultad, esta posibilidad se establece en el artículo 22.4 de la LEC. Yo lo que le aconsejo siempre a los propietarios es que, si lo que quieren es echar a esta persona y que no pueda, digamos, enervar, es decir, pagar en el juzgado o cuando reciba la demanda poder alegar que ha enervado la acción de desahucio para que no le echen y continuar en el contrato de arrendamiento, lo que tienen que hacer es un requerimiento fehaciente con el plazo de un mes de antelación a la presentación de la demanda, Y desde que reciba el demandado este requerimiento fehaciente, transcurridos 30 días, se podrá interponer la demanda. Y en ese caso, aunque pague en el juzgado, consigne las rentas notarialmente, haga lo que quiera, este señor el lanzamiento se va a producir. No va a poder enervar, que enervar viene a ser un sinónimo de debilitar la acción de desahucio entablada en su contra. Con lo cual iría a la calle, igual aún pagando las deudas que tiene, tendría que ir a la calle por expreso, me imagino, deseo del propietario, claro, evidentemente. Iría a la calle por cuanto, como hemos dicho, el propietario se le ha asesorado que para hacerlo esto hay que hacer necesariamente un burofax previo, que es como yo hago todos mis casos, y todos ellos luego no pueden alegar que pueden enervar la acción de desahucio y por lo tanto no pueden evitar el lanzamiento.
Pues estamos hablando sobre Desahucio Express con Juan José García de Alcaraz Vázquez, abogado. ¿Que cómo lo pueden localizar? Muy fácil. Pues mira, a través del móvil al 652 56 23 23, 652 56 23 23 o al teléfono fijo 93 177 9553. O si no, pueden visitar su página web, que es www.gestiurisabogados.com, www.gestiurisabogados.com. Ahí pueden localizar a Juan José García de Alcaraz Vázquez y bueno, y pueden ampliar mucho más la información que les está dando pues aquí. Todos estos números de teléfono y la página web lo verán reflejado la próxima semana en el programa a través del canal de YouTube, a través del vídeo, donde abajo pondrá el número de teléfono, irá saliendo. Juan José, ¿tiene que ir acompañado de abogado el inquilino cuando hay una demanda de desahucio por parte del propietario? Sí, es preceptiva la intervención de abogado y procurador. Y si el inquilino no tuviera recursos ergonómicos para ello, podrá en todo caso solicitar la asistencia jurídica gratuita, es decir, el abogado de oficio que le corresponda y que se lo darán en el caso de que cumpla los requisitos para ello. Cuando el juez resuelve una situación así y, claro, casi siempre falla a favor del propietario, ¿quién paga estas costas judiciales? Tanto por una parte como por otra. ¿Quién lo paga? Las costas judiciales, por principio general, se imponen al que ha perdido, ha visto rechazadas sus pretensiones por mor del artículo 394 de la LEC. Y en estos casos, evidentemente, se interponen, en este caso, al inquilino, al demandado. Claro, pero el inquilino, si estamos hablando de que puede entrar dentro de una insolvencia porque económicamente, a nivel laboral, no puede hacer frente a esos gastos, ¿quién asumiría, por ejemplo, tus costas, la del abogado de oficio? Digamos que se le impondrá al demandado en el buen entendido de que habrá una estimación total de la pretensión de la parte actora, del demandante. En ese caso, como le he dicho, sería aplicable el artículo 394 de la LEC y se le impondrían al demandado, al haber visto rechazadas sus pretensiones, las costas del pleito. Este ya sería un asunto de insolvencia, que es lo que hemos reiterado antes. Claro. Una cosa es pedir que una sentencia declare resuelto un contrato, ¿vale? Y otra cosa es que condene al pago de unas cantidades de dinero que deben ser líquidas, ¿vale? Y que este señor pague esas cantidades. Hay que tener muy claro que una cosa es que nosotros hemos recuperado la posesión, se ha resuelto el contrato, por lo tanto somos libres de celebrar otro contrato con otra persona, y otra cosa es que nosotros queramos cobrar, es decir, hacer efectivo el cobro de la deuda, que ahí es donde entra la problemática de si esta persona es insolvente. Por cuanto, para hacer efectivo el cobro de la deuda, si no hay un pago voluntario en el plazo de 20 días desde que se dicta la sentencia, se tiene que instar un procedimiento de ejecución de títulos judiciales. Dicho de otro modo, una demanda ejecutiva, para que este señor pague, para que pague con su patrimonio, con sus bienes. Claro, vamos a suponer que este señor no tiene patrimonio, no tiene nada, ni coche, no tiene ingresos porque no tiene trabajo, con lo cual no se le puede reclamar. ¿Qué pasa si a los 6, 4, 3 años este señor encuentra un trabajo? A partir de ahí se le empieza a cobrar, hay una prescripción, prescribe esta deuda que tiene con el propietario. A ver. No sé si te estoy haciendo preguntas complicadas, Juanjo. No, me gusta mucho esta pregunta porque es una cuestión que me he encontrado muchas veces en mi práctica profesional. Básicamente es asesorar a mi cliente sobre la necesidad o no de formular una demanda ejecutiva contra una persona que no ha pagado, ¿no? Claro, lo primero que pregunto es si esta persona es solvente. Es decir, si se le puede embargar algo, ¿no? Si esta persona cobra una nómina, se podrá ir al pagador y pedirle que le embargue la parte proporcional que proceda, ¿no? Porque hay una parte proporcional que no se puede embargar, que es el salario mínimo, ese es inembargable. Teniendo en cuenta esto, claro, los casos son diversos, ¿no? Y lo otro que me has preguntado, perdón. Si esto perdura en el tiempo, es decir, sí, ¿esta deuda perdura o prescribe? Fíjate que el principal argumento que yo utilizo como abogado con mis clientes es decir, oiga, usted no se preocupe, la vida es muy larga. Este señor hoy no tiene dinero, ¿verdad? Pero este señor necesariamente tendrá que encontrar un trabajo en algún momento. Si yo ya tengo la ejecución abierta, puedo pedir una cosa que se llama mejora de embargo. Es decir, puedo reiterar del juzgado
que se conozca cuál es la situación patrimonial de ese señor. En todo momento. Claro, entonces yo podré pedir el embargo, aunque sea de aquí a 2 años. Pero, ¿y a más años? ¿Prescribe o por pensar 30 años? Bueno, esta consulta, claro, por ejemplo, si son remanentes hipotecarios, me consta que son 5 años desde el decreto de adjudicación. A los 5 años prescribe. Ahí está. Pero esta pregunta en concreto, como verás, es un tema que toco y me gusta asesorar bien a mis clientes y en este exacto caso concreto me lo tendría que mirar con la LEC, ¿eh? Con lo cual ya lo saben. Si alguno tiene este caso y quiere resolverlo, pues se ponen en contacto por las vías que le hemos comentado. Juan José, nos queda muy poquito tiempo. ¿En qué otros casos, ya no solo impago, se puede solicitar, pues eso, ese salida de esa propiedad tuya? Bueno, como te he explicado, el impago de la renta es uno de ellos. Estos casos los establece la LAU y es cuando haya un incumplimiento de las obligaciones. No toda obligación puede conllevar que se resuelva el contrato, pero es cuando haya un incumplimiento de las obligaciones que incumban al arrendatario. En este caso, podrá el arrendador solicitar la resolución del contrato, porque esto no deja de ser ni más ni menos que un procedimiento para solicitar la resolución de un contrato que ha sido válidamente firmado y legalmente firmado entre 2 partes. Y estas causas se establecen por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Entre ellas, ya te he dicho, pues sería esta una de ellas, la resolución del contrato por, como he dicho, que haya hecho obras ilegales, por ejemplo, la cesión o el subarriendo inconsentidos por parte del arrendador, también podría hacerse. En el caso de que esté subalquilando habitaciones sin consentimiento expreso del arrendador, pues estos son unos de los casos en los que podría pedir la resolución del contrato. ¿Puede, Juan José, el propietario en cualquier momento solicitar la entrada en su casa para ver lo que hay y lo que no hay? Bueno, en principio eso es una cosa, sí, en cualquier momento yo entiendo que no, pero como te he dicho, en este tipo de contratos rige el principio de autonomía de la voluntad, es decir, las partes pueden pactar lo que consideren oportunos siempre y cuando respeten los derechos que prevé la propia Ley de Arrendamientos Urbanos, ¿vale? Y en este caso concreto se acostumbra a fijar en el propio contrato que el arrendador pueda un día concreto entrar a la vivienda, lo cual es perfectamente legal. ¿Y tendría que ir con algún documento del juez diciendo te permito la entrada? ¿O ya sería algo establecido entre ambas partes de buena fe? A ver, estamos ante una situación en la cual el arrendador tiene que respetar la pacífica posesión de la cosa arrendada. Dicho de otro modo, está el arrendatario disfrutando de su pacífica posesión, por la cual ya el arrendador percibe una renta, ¿no?, mensual. Se justifica que evidentemente no pueda ir a su casa cuando quiera el arrendador, Claro. Es lo que he explicado. Puede ir en casos concretos. Mira, que hay que hacer una reparación en el lavabo, por ejemplo. Hombre, pues evidentemente es de sentido común que pueda entrar el arrendador para mirar cómo es la filtración, qué es lo que hay que hacer, ¿no?, en este tipo de supuestos. Pues yo no sé, Juan José, si quieres añadir algo más. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Bueno, pues no sé si se ha notado, pero es una materia que realmente me gusta, es la verdad. Llevo muchos temas de estos y normalmente muchos temas que yo llevo no acaban, digamos, muchos de ellos la propiedad recupera la posesión simplemente por el hecho de poner un burofax, lo cual la gente tiene que saber la importancia que tiene tener un abogado, que es muy importante. ¿Un buen abogado? Bueno, un buen abogado que se mire las cosas, pero además que sepa que es útil. O sea, el abogado cuando hace un burofax, la otra persona sabe que la cosa va en serio y normalmente cambia. Por ejemplo, ahora mismo acabo de pactar una entrega de llaves este viernes por la tarde de un señor que no pagaba desde hace 5 o 6 meses. Claro, mi cliente está muy satisfecho, ha recuperado la posesión. Claro. ¿No? Y aquí entra, fuera del tema, como tú has conseguido que tu cliente recupere, el cliente feliz y serás el mejor abogado. Si no llegas a conseguirlo, hubiese sido el peor abogado, porque pasa como la justicia. Cuando decimos, la justicia es justa, depende si sentencia a tu favor o no, ¿no, Juanjo? Me encanta esta pregunta, porque muchas cosas que te pasan a veces depende de que tú has hecho el trabajo muy bien, eres diligente, ¿no? Y cuando una cosa te pasa reiteradamente, y es favorable reiteradamente, evidentemente algún aspecto positivo tuyo... En algún aspecto positivo tuyo has contribuido a que eso pase, ¿no? Claro. Lo importante de una persona, entiendo, sensata y objetiva, es darse cuenta hasta qué punto su contribución es importante en el resultado. Lo que no puede es atribuirse el mérito por defecto, lo cual yo nunca he hecho y nunca haré. Y por eso continúo siendo abogado.
Nosotros damos fe de que Juan José García de Alcaraz Vázquez, abogado, nuestro abogado, como decimos en Hit Radio, nuestro abogado, doy fe de que ese tema se lo va a llevar de la mejor manera y como mejor abogado que haya, porque ya te digo, se mira y se remira las cosas. Juan José, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. A los oyentes les invitamos a que se pongan en contacto contigo si quieren ampliar más información y la semana que viene más, ¿no? Pues sí, muchas gracias a ti. Elegiremos tema la semana que viene y Gracias. seguiremos, pues eso, abriendo los ojos a la audiencia sobre el tema jurídico. Hemos oído hablar muchas veces sobre la depresión y la podríamos definir como un estado de ánimo, de tristeza, que en algunas ocasiones pues el propio enfermo es incomprendido por parte de la familia. Para saber realmente qué es la depresión, cómo se produce y cómo cura, no se vayan ustedes, porque tenemos ahora al doctor Adolfo Pellejero, psiquiatra, y nos va a hablar sobre la depresión. Así que en unos minutos estamos de vuelta. Estás escuchando La Torre de Babel. La Joven FM. Todos los éxitos. Hit Radio. Hit Radio. Estás escuchando La Torre de Babel. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de haber hablado con nuestro abogado. A veces hemos oído que la depresión, ese estado de tristeza profunda, un estado en el que a veces son incomprendidos dentro de la propia familia y que de alguna manera hace que, pues bueno, la patología, el trastorno, se pueda sobrellevar mucho peor. Para hablarnos sobre la depresión tenemos al otro lado del teléfono, ya como cada semana, un habitual, al doctor Adolfo Pellejero, psiquiatra. Doctor Pellejero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fran. Hablamos de la depresión como una profunda tristeza y a veces, no sé si lo he dicho bien, incomprendidos dentro de la propia familia. Pues sí, ciertamente porque los trastornos depresivos, ahora comentaremos un poquito, suponen la aparición de un importante nivel de tristeza, dificultad para hacer vida normal, dificultad para disfrutar de las cosas de las que antes uno disfrutaba. Y claro, esto, el entorno familiar lo vive como culpabilizando en cierta manera en algunas ocasiones a los pacientes. Claro, para poner en relación esto que estoy diciendo con lo que es la pura realidad, habría que hablar de las conductas instintivas. ¿Me sigues, Fran? Sí, te seguimos. Vale. Las conductas instintivas, como pueden ser el hambre, la sed y el sexo, son conductas que no responden a la fuerza de voluntad. Cualquier persona puede comprometerse a no comer, pero no a no tener hambre, porque el hambre aparece y desaparece independientemente de lo que uno haga. Entonces, uno no puede elegir, voy a tener hambre o no voy a tener hambre, voy a tener sueño o no voy a tener sueño. Puede hacer cosas que favorezcan la aparición de apetito o no, pero las conductas instintivas aparecen independientemente de la voluntad. Con el ánimo pasa lo mismo. Uno no puede decir voy a estar alegre o voy a estar triste, porque si eso fuera así, todo el mundo elegiría estar alegre, nadie elegiría estar triste. Claro. Por lo tanto, la tristeza o la sensación de alegría y bienestar aparecen independientemente de lo que uno decida. Sí que es verdad que hay factores externos que pueden favorecer la alegría o la tristeza. Entonces, cuando una depresión se instaura y la persona pierde, digamos, el ánimo, no puede hacer nada por mejorar ese ánimo. Como ejemplo, si a mí me toca la lotería, yo podré disimular la alegría interna que siento, pero lo que no podré es cambiar la alegría interna por tristeza. Claro. Y al revés, si pierdo un ser querido,
podré disimular la tristeza, pero el sentimiento de interno no lo podré cambiar. ¿Me sigues? Claro. Sí, te sigo. Me explico. Te voy siguiendo. Sí. Entonces, ¿qué factores intervienen químicos dentro del cuerpo para que se produzca una depresión? Muy bien, hay varias teorías al respecto, pero lo que sí sería importante es diferenciar entre lo que es la depresión reactiva y la depresión endógena. Uh-huh. Depresión reactiva sería aquella depresión que se produce como consecuencia de agentes externos. La pérdida del trabajo, la pérdida de un ser querido, una separación de pareja, uh-huh, puede provocar una reacción de tristeza. Uh-huh. Esto por sí mismo sería, valga la expresión, como una depresión de mentira. Porque ha sido producida por una causa y cuando esa causa cesa, la depresión desaparece. Claro. Porque la disminución de ánimo es una respuesta a algo externo. Uh-huh. En cambio, los psiquiatras en lo que hemos de centrarnos es en la depresión endógena. Es esa depresión que se produce desde dentro. Y esto es lo que hace que se puedan deprimir los altos, los guapos, los ricos, los que no tienen problemas. A veces decimos, y el paciente se siente culpable porque dice, pero vamos a ver, mis hijos están bien, mi familia está bien, económicamente estoy bien, tengo buen trabajo, tengo amigos, y en cambio estoy triste. Esto es lo que le desconcierta al paciente. Claro, por supuesto, claro. Y esa es la depresión de verdad, es la depresión endógena, que es la que responde, como tú bien dices, posiblemente a factores químicos de funcionamiento cerebral. Claro. Hoy en día, y desde hace unos años, está muy de moda los mecanismos que tienen que ver con la segregación de serotonina. Supongo que de esto habrás hablado, o sea, habrás oído hablar. Sí. Uh-huh. Vale. Y el primer medicamento que salió para regular los niveles de serotonina fue el famoso Prozac, uh-huh, que era lo que se llamaba la píldora de la felicidad. Sí. Uh-huh. Pero que tiene que tiene efectos secundarios, sobre todo en cuanto a la petición de sexo, ¿no? Todos los antidepresivos tienen fundamentalmente 3 efectos secundarios. Uh-huh. La disminución del deseo sexual, la sequedad de boca, que es un efecto secundario tolerable, y el estreñimiento, que es otro efecto secundario que se puede tratar. Pero mira, yo hace muchos años, cuando estudiaba la carrera, en la asignatura de farmacología, el catedrático nos decía: desconfíen ustedes de aquellos medicamentos que no tienen efectos secundarios, porque seguramente tampoco tienen efectos primarios. ¿Entiendes? Sí, no. Entonces, claro, los efectos secundarios es algo que hay que asumir. Claro. Y hay que asumirlo bajo el concepto de rentabilidad terapéutica. Uh-huh. Si el beneficio que proporciona un medicamento supera con mucho los efectos secundarios que produce, pues hombre, merece la pena. Uh-huh. Entonces, ¿vale? Cuando una persona entra en un estado de, no digamos de depresión, sino de tristeza, sin haber una causa aparente, ¿qué tiene que hacer? Bien, el veneno, por decir de alguna manera, de los trastornos depresivos mayores, que son las depresiones endógenas, el veneno está en que un buen día el paciente se siente como más triste, como menos animado, se emociona con una mayor facilidad, está emocionalmente frágil, ¿no? Pero esto pasa un día y al día siguiente parece que no ha pasado nada. Y después de 2 o 3 días vuelve a pasar, de tal manera que en una primera semana el paciente tiene un mal día, en la semana siguiente ya son dos días malos, en la tercera semana 3 días malos, claro. Hasta que esto no se instaura de una manera significativa, la mayor parte de los días, el paciente no pide ayuda, por decir de alguna manera, de tal modo que cuando el paciente disculpa, es que me oigo un poco de eco, pero no sé si esto es cosa... Aquí te oímos perfectamente, Adolfo. Te oímos muy bien. Perfecto. Disculpa. Entonces, hasta que el paciente no está mal la mayor parte de los días, no suele acudir al psiquiatra. Y a veces acude incluso al médico de cabecera. Uh-huh. Entonces, claro, cuando viene un paciente con un trastorno depresivo, ya lleva seguramente al menos 1 o 2 meses que no está bien. Y es entonces cuando hay que empezar el tratamiento antidepresivo, porque hay una escala, la escala de Hamilton, se llama así, que es la escala internacionalmente más reconocida, donde hay una serie de ítems que tienen que ver con ideas de suicidio, con sentimientos de culpa,
con disminución del rendimiento cotidiano, con algunas somatizaciones, bueno, en fin, síntomas que son los que definen al final, al cabo y a la postre, pues la depresión. Ujú. Entonces, cuando el paciente llega y te encuentras con un paciente con un trastorno depresivo, hay que ponerle un tratamiento farmacológico. El problema es que los antidepresivos con los que contamos tienen una ventaja, y es que son muy eficaces, pero un inconveniente, y es que tardan entre 15 o 20 días en empezar a hacer efecto. Y claro, eso supone mantener todavía 15 o 20 días mal o con malestar para el paciente, pero es importante insistirle en que estos antidepresivos tardan 15 o 20 días, pero a partir de ese momento empezará a mejorar. Ujú. Y cuando empieza a mejorar, lo que empiezan a mejorar son los síntomas por separado. Y el paciente empieza a emocionarse con menos facilidad, empieza a disfrutar de algunas cosas que antes no disfrutaba, etcétera. Mejora el sueño. Mira, hay un famoso psiquiatra que ya pasó a la historia, Vallejo Nájera, uno de los psiquiatras más reconocidos de este país, que en uno de sus libros decía: tener una auténtica depresión supone haber estado deseando toda la vida tener un coche deportivo y luego no bajar al garaje ni a verlo. Buena frase. Sí, porque hay gente que confunde, y valga la expresión, aunque no sea muy ortodoxa, confunde estar deprimido con estar jodido. Pues sí. Es verdad, es lo que hablamos, y a veces eso hace que puedan ser unos grandes incomprendidos dentro del propio círculo familiar. Es decir, bueno, esto lo que tiene es lágrimas son de cocodrilo, tampoco es para tanto, lo que tienes que hacer es salir, ¿no? Sí, exacto. Pero como nos encontramos de todo, como en la viña del Señor, que se suele decir, ¿no? Nos encontramos pacientes con un trastorno depresivo que ingresan en el hospital, que igual observas su Facebook y resulta que días antes estaba haciendo una paella con una cerveza en la mano, por decir de alguna manera. Uh-huh. Porque la naturaleza del ser humano pues tiene también sus cosas, ¿no? Y a veces la depresión también proporciona un beneficio. Todas las enfermedades proporcionan un beneficio, Fran. Y en el caso de la depresión, ¿qué beneficio nos puede aportar? Pues gracias a una depresión, una persona puede no tener que ir a trabajar, puede no tener que poner una lavadora, poner un lavavajillas, no tiene que hacer la comida porque se la ponen. Esto que estoy diciendo hay que entenderlo con mucho cuidado. Mira, yo te contaré una anécdota rápida. Yo cuando tenía 12 o 13 años, cada primavera, sistemáticamente durante 4 o 5 años, tenía anginas, pero unas anginas enormes, lo pasaba mal, tenía mucha fiebre y tal. Conclusión, dejaba de ir al colegio, no tenía que madrugar, mi mamá me traía un zumito de naranja para desayunar, todo eran mimos. Pero a medida que pasaban los días y empezaba a mejorar, joder, era una putada. Esos privilegios dejaban de existir. Exacto, a medida que mejoraba, mi madre ya no me preparaba el desayuno, ya tenía que empezar a hacer deberes, a madrugar y ya acabar yendo al colegio. Uh-huh. Entonces, el problema es que el paciente se asiente en ese trastorno para mantener los privilegios que conlleva este trastorno, ¿sabes? Claro, no, sí, te entiendo. Por lo tanto, aquí lo que tenemos también es que muchas veces cuando el paciente ya se encuentra bien, cuando el paciente ya está en condiciones de volver a hacer su vida normal, nos podemos dar el caso que muchos de esos pacientes siguen fingiendo que se encuentran bajo esa depresión para tener todas estas comodidades. En algunos casos sí. Podríamos decir que la mayoría de los pacientes cuando superan la depresión, bueno, se sienten felices, se sienten pletóricos y hacen el tratamiento para mantenerse bien y ya está. Esto es la norma, pero sí que hay un pequeño grupo de pacientes que utilizan la depresión pues para eludir determinadas circunstancias sociales. Yo que sé, cuando uno ve que su relación va mal y la pareja amenaza con separarse de él, pues a veces se verbalizan amenazas de suicidio: si me dejas me mataré, y cosas de este tipo. Hay que hacer caso a estas amenazas, doctor. Hombre, hay que hacer caso hasta cierto punto, porque uno no puede vivir con alguien
sometido a un chantaje, ¿me entiendes? Evidentemente, claro. Si alguien dice eso, lo que hay que hacer es decirle, bueno, pues ve a un psiquiatra, visítate, y que el psiquiatra un poco valore la situación. La situación mental porque a lo mejor ya no es una depresión, a lo mejor estamos hablando de todo tipo de trastorno, ¿no? Sí, bueno, hablaríamos ya entonces de trastornos de personalidad. Te lo digo porque la diabetes es la misma para todo el mundo, pero hay diabéticos que se mueren de diabetes y otros se mueren de otra cosa. ¿Por qué? Porque depende de cómo uno hace el tratamiento, del nivel de responsabilidad que asume, de cómo hace el régimen y tal. Y con los trastornos depresivos también. Claro. En las enfermedades, en la depresión endógena, ¿qué tiempo se establece más o menos para que un paciente se pueda considerar que está sanado, o depende mucho de cada paciente? No, interesante pregunta, Frank, valga el tópico. Mira, los trastornos depresivos, los tratamientos tardan 15 o 20 días en empezar a hacer efecto, y en cuestión de un par de meses el paciente se pone bien. Yo siempre digo, poner bien a un paciente no es difícil, lo difícil es mantenerle bien. Porque claro, cuando el paciente lleva 2 meses bien, hay que decirle que después de mantener el tratamiento durante un año, si retiras el tratamiento, el 50% de los pacientes recaen. Si mantienes el tratamiento 2 años, ya el porcentaje de recaídas es de un 25%. Si lo mantienes 3 años, es de un 10%. Pero ¿cómo le dices tú a un paciente que mantenga el tratamiento encontrándose bien? Claro. Pues es como un diabético, no deja de pincharse la insulina porque se encuentre bien, porque sabe que se encuentra bien gracias a la insulina. O un hipertenso se mantiene bien gracias a los medicamentos que toma. Si los dejara, la tensión volvería a subir. Claro, la influencia que pueda tener el entorno del paciente puede hacer a veces muy difícil la recuperación, porque claro, si esa depresión puede ser como consecuencia del entorno y lo que hacemos es un tratamiento y a los 2 meses decimos ya estás curado, pero vuelve otra vez al origen, la recaída es mucho más fácil. Exacto. Es lo que se llaman depresiones recurrentes. Cuando una depresión se resuelve, por decir de alguna manera, las posibilidades de recaer o de no recaer, evidentemente, también pueden influir factores externos, factores biográficos del paciente. No es lo mismo estar recuperándose de un trastorno depresivo y que tus circunstancias biográficas sean favorables que no que sean desfavorables. Eso siempre puede influir de forma negativa. Claro, aquí es mucho más difícil. Cuando el entorno puede ser familiar, ¿qué hacemos? ¿Nos separamos de la familia? Bueno, son decisiones que no nos corresponde a nosotros tomar ni aconsejar, pero claro, ¿qué hace un paciente? Sí, nosotros podemos poner de manifiesto que hay determinadas dinámicas familiares que pueden perjudicar al paciente. Bueno, todos tenemos determinadas dinámicas familiares que en un momento de nuestra vida pueden beneficiarnos o perjudicarnos, y al paciente se le puede asesorar y a la familia también se le puede asesorar sobre qué cosas de la dinámica familiar son perjudiciales y qué cosas no. Pero no me gustaría terminar sin decir una cosa, y es que la propia Organización Mundial de la Salud dice que cuando un paciente con un trastorno depresivo sufre un episodio y se resuelve, si después de 2 años de tratamiento se quita el tratamiento, vuelve a recaer, se resuelve y vuelve a pasar lo mismo, a partir de la 3ª recaída se recomienda el tratamiento de por vida. Ojo, tiene que ser duro, que tiene que ser duro un tratamiento de por vida con antidepresivos. Bueno, a ver, hablamos de un tratamiento de mantenimiento con unas dosis bajas de antidepresivos que protejan el estado de ánimo de tal manera que el estado de ánimo no descienda por debajo de un determinado nivel. Bueno, eso supone dosis pequeñas que tampoco van a generar efectos secundarios importantes. Y esos efectos secundarios que habíamos hablado en estas bajas dosis a nivel, por ejemplo, de deseo sexual, etcétera, ¿se normalizaría? En muchos casos sí. Piensa que la afectación del deseo sexual en los trastornos depresivos puede venir determinada en muchos casos por la medicación. Pero si esa medicación no produjera esta afectación, la propia depresión ya lo produce. Claro, sí, claro, evidentemente. Cuando uno está deprimido, el deseo sexual disminuye. Pero la solución para pacientes que toman tratamiento antidepresivo de forma crónica,
La solución está en la famosa Viagra. Tal cual te lo digo. Con lo cual vamos acumulando tratamiento farmacológico a la enfermedad. Claro, pero es que los tratamientos farmacológicos, como todo en la vida, ni son buenos ni son malos, depende del uso que se haga. Claro. Porque hoy en día se vive más y se vive mejor gracias a los medicamentos. Infecciones como la tuberculosis, que antes provocaban la muerte, hoy en día no la provocan. Infecciones, hipertensiones que antes provocaban la muerte, hoy en día no la provocan. Quiero decir que los medicamentos a veces tienen como una mala fama entre la población, pero cuando alguien tiene un problema de salud y un medicamento se lo resuelve, nadie duda en tomarlo, ¿eh? Claro. Podemos hablar de la depresión como un trastorno, una enfermedad. ¿Dónde tendríamos que catalogar la depresión? La depresión es una enfermedad. Es una enfermedad con pies y cabeza, y con nombre, y con un mecanismo de acción conocido. Lo que no se sabe es por qué unas personas tienen depresión y por qué otras no. Yo supongo que cuando se termine de identificar al completo el genoma humano, pues se podrá descubrir, por decir de alguna manera, el gen de la depresión. De la misma manera que hay el gen del cáncer de mama, o el gen de los ojos azules, o el gen de la talla, de la altura de una persona, ¿entiendes? Claro, hablar de prevención sería inútil, porque no conocemos el por qué se produce la depresión. Exacto. Sí, mira, también es una interesante pregunta. ¿Podemos prevenir las depresiones reactivas? Reactivas quiero decir, aquellas depresiones que se producen por causas biográficas, interviniendo pronto y sobre todo para evitar que una depresión reactiva dure más de lo que debiera o sea más intensa de lo que debiera. Por ejemplo, yo puedo deprimirme porque mi pareja me deja, pero lo que no puede ser es que como consecuencia de una separación yo esté deprimido 5 años o acabe suicidándome, porque claro, eso sería desproporcionado, ¿entiendes? Claro. Pero de las depresiones endógenas, bueno, es difícil prevenirlas. Hay estabilizadores del ánimo que previenen la depresión cuando se ha identificado o diagnosticado a un paciente de depresión, que es el famoso litio. No sé si habrás oído hablar del litio. El famoso litio, cuando tienes bipolaridad y demás. Exacto. El litio por sí mismo no es un antidepresivo, ni es un antimaníaco. El litio es un estabilizador del ánimo, que permite que cuando tú consigues un buen estado de ánimo, ese estado de ánimo se mantenga de una manera más fortalecida de lo que se mantendría. Sí. Pues, doctor Adolfo Pellejero, psiquiatra, estamos llegando al final. Una sola pregunta que tendría ganas de hacértela. ¿Alguna vez en tu carrera profesional has tenido que decir a un paciente, mire, oiga, su depresión se cura dejando a su mujer o dejando a su familia? Bueno, no con esas palabras, pero sí. O sea, y aquí, al buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿no? Exacto. No con esas palabras, pero sí, y viceversa también, ¿eh? Hay mujeres que tienen depresión y que esa depresión se resolvería si dejaran a su pareja, ¿entiendes? Y hay matrimonios, ambos, hombre y mujer, que están deprimidos y que esa depresión se desaparecería si se protegieran de uno de los hijos, por ejemplo, que les ha salido rana, como se suele decir, y les arruina la vida. Sí, está pues claro. Sí. Pues doctor Adolfo Pellejero, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos ha sacado de muchas dudas sobre la depresión. Ya saben que ante cualquier estado de ánimo que ustedes crean que no es lo que le corresponde o nunca se han sentido así, acudan a su doctor, a su médico de cabecera y ellos le derivarán al psiquiatra. Muchas gracias, doctor Pellejero, por haber estado aquí con nosotros. Muy bien, Frank. La semana que viene más. La semana que viene más. Y ustedes ya lo saben, no se muevan porque nada, volvemos en unos minutos. Así que, hasta ahora mismo. Estás escuchando La Torre de Babel. Bueno, pues nada, pues ya estamos de vuelta. Consejo que nos ha dado el doctor Pellejero, Adolfo Pellejero, psiquiatra, sobre la depresión.
ese estado de desánimo y de tristeza que asume a las personas que lo padecen y que son esos incomprendidos, como ya hemos dicho anteriormente, por parte de la familia. Mucha depresión también en lo que estamos viviendo, pues en esta situación pandémica que nos lleva casi todo el año 2020. Hoy vamos a hablar de cómo nos afecta, cómo nos está afectando, qué ha cambiado el antes y el después de esta pandemia y cómo podemos hacer o intentar, pues bueno, hacer de esto una vida más llevadera. Teresa Porqueras, muy buenas. Hola, buenas, Fran. Este tema es muy interesante, yo creo que nos está tocando a todos de una manera u otra, y qué bonito es hablar de esas cosas que nos interesan y nos importan. Fíjate que estamos viviendo, yo creo que una de las peores crisis de los últimos 100 años. 100 años, y digo, pues no contamos pues esa guerra civil que estuvimos pasando, pero esta pandemia que está azotando al mundo entero y que nos está llevando a un desastre ya no solo económico, sino también psicoemocional, ¿no, Teresa? Sí, y además, sitúate hace un año, te dicen que vamos a tener que estar viviendo de esta manera, llevando una mascarilla. ¿Tú te lo hubieras creído hace un año de esto? No, para nada, no. Es decir, ciencia ficción, ¿verdad? Totalmente, y además tantos meses, llevamos desde marzo, aquí en España desde marzo, sufriendo pues este azote tan agresivo por en todo. No sé si estaríamos preparados ahora para un segundo confinamiento absoluto en casa. Yo no sé si estaríamos preparados. Nos estamos haciendo a la idea, el cuerpo humano, la mente, parece que no, pero cada vez estamos más fuertes. Yo creo que nos estamos de alguna manera fortaleciendo y encontrando un poco a nosotros mismos. Vale que sí, que hay muchas depresiones, que hay mucha gente desesperada, pero es un momento para ver dónde están nuestras fuerzas y sacarlas adelante. ¿No te parece? Sí, lo que pasa que... Sí, no, tienes toda la razón. Lo que pasa es que, claro, la mente, lo emocional, a veces tiene un límite. Y yo no sé en estos momentos el límite, ¿dónde lo tenemos? Es decir, porque las fuerzas llegan a un momento que se acaban. Y el ser optimista, a veces llega un momento que dicen, no puedo ser más optimista. Llevo siendo optimista desde el mes de junio, julio, que parecía que bueno, que veíamos la luz al final del túnel, que las vacaciones parecía que estaban próximas, que podíamos otra vez reunirnos con esos seres queridos, y de golpe llega a finales de agosto y vuelve ese repunte que dicen que es una segunda oleada, pero yo no creo que sea una segunda oleada, yo creo que es la misma, que no la hemos dejado marchar todavía. Y no te lo pierdas. El otro día estuve hablando con una persona que me decía que habrá una tercera oleada. Así que no sé qué pensar, pero las cosas están mal. Pero nuestro ánimo no tiene que decaer, tenemos que subir nuestro ánimo, tenemos que encontrar lo mejor de todo esto. Mira, el otro día me hizo mucha gracia porque estaba indagando en el Facebook y encontré una página de Facebook que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pero que decía algo así como amor en tiempos de pandemia. Y es que cuando ocurrió la pandemia, ¿te acuerdas en marzo que no podíamos salir de casa? Pues se fraguaron muchas parejas. Y me acuerdo que leía comentarios e historias de hombres que se enamoraban de mujeres que sacaban la basura, de las mujeres que aplaudían. Qué bonito que en todo esto, pues también a veces pues nacen cosas bonitas, ¿no? Como el amor. Y a lo mejor es que estamos encontrando otra vez otro sentido a la vida, porque ahora es una manera, una oportunidad para valorar más a nuestra familia, para aprender a estar pues con nuestros hijos, que a veces pues durante tantos años nos reclamaban ese tiempo que ahora tenemos, tiempo para dedicarlos a nuestra pareja, para cultivar esa vida familiar. Pues nuestra economía es la que es, pero tenemos otros valores en los que podemos estar y aprovechar, ¿no? Sí, además, como tú bien dices, es cierto que a lo mejor pues esta pandemia, ese confinamiento nos ha permitido conocer quizás a nuestros vecinos, a nuestro entorno, personas que no habíamos nunca sociabilizado con ellas por el motivo que sea, porque entrábamos a diferentes horarios, nos ha permitido incluso crear amistades. Y cómo no, a veces ese encuentro ha surgido el amor, y a lo mejor, pues mira, el vecino del quinto se ha enamorado de la vecina del segundo, que se habían visto 4 o 5 veces, se habían dicho hola, buenos días, buenas tardes, oye, y surge el amor.
Hablábamos del amor también, ¿te acuerdas? La semana pasada, Teresa, y decíamos que el amor puede ser fuente de terapia, puede ser fuente de salud, puede ser medicinal. Y a lo mejor en estos momentos de pandemia, pues oye, un poco de amor, aunque sea de esta manera tan descafeinada, ¿no? Pues puede venir bien, ¿no, Teresa? Pues claro que sí. Además, estos tiempos de pandemia también son buenos momentos para la introspección, para conocernos a nosotros mismos y para, por ejemplo, ponernos a escribir. Pues hay muchas obras literarias que se están creando en estos tiempos de pandemia. Muchos autores que cogen su creatividad y la depositan en una hoja de papel. Y eso es bueno que lo hagamos, que todo ese pesar, todo ese sentir, esa frustración, que la escribamos y que la dejemos sentir y nuestro corazón de alguna manera pues se limpia. Yo lo recomiendo a todo el mundo que escribamos, que es una manera de limpiar nuestro alma de alguna manera. A mí hay un comentario de una persona que hace hacia ti en tu muro del Facebook y dice: gracias al confinamiento y la pandemia he podido leer el libro Yo Satanista, que tenía muchas ganas de leerlo pero no tenía tiempo, dice, y la verdad que para el segundo libro pues prácticamente, como decir, no me importaría estar confinado para poder leérmelo. Me lo he leído en 4 días y me ha parecido cortísimo. Eso es amor, eso es magia. Eso es maravilloso, que hay una persona que conecte contigo a través de la escritura es maravilloso. Y además yo es lo que pretendo, conectar con la gente, porque yo cuando hablo de una obra, hablo también de la vida y, claro. y hablo de cosas que me importan, de cosas muy mundanas, y es una manera de conectar con las personas. Claro, y además te dice, con ese cariño, como seguidor tuyo, como fan, que te dice poco más o menos decir: gracias Teresa, gracias a ti, durante estos 4 días me he olvidado de lo que tengo alrededor y me he sumergido en tu libro, y eso me ha permitido estar 96 horas sin pensar en lo que tengo alrededor, es decir, en la pandemia. Eso es muy bonito. Es decir, has ayudado a una persona que durante 4 días su carga emocional y psicológica baje a niveles 0 con el libro. Eso es magia. Sí, eso es muy bonito. Forma parte de la magia, yo creo. Y sobre todo es animar, es dar ánimos a las personas, porque todos, en mayor o menor medida, lo estamos pasando mal con esta pandemia. A nadie nos gusta tener que encerrarnos en nuestra casa, llevar una maldita mascarilla. ¿A quién le gusta? Pero tenemos que reinventar nuestra vida, aprender a vivirla de otra manera. Y además ahora piensa que las redes sociales son muy importantes y es una manera de aprender a usarlas y practicar la videoconferencia y practicar otras maneras de comunicación que también son muy útiles. Es muy bonito cuando estás en tu casa, por ejemplo, pues llamar a tus amistades, a tu familia y empezar a hablar de temas intrascendentes o importantes, y esa comunicación que a lo mejor no puede ser cercana, pero puede ser virtual. Teresa, ¿qué nos ha cambiado la vida desde el 2019 al 2020? ¿Cómo nos ha cambiado la vida? ¿O cómo nos va a cambiar? ¿Tú cómo crees que ha podido cambiar la vida en miles, en millones de personas del mundo entero? Ha cambiado muchísimo, pero están ocurriendo cosas importantes, y es que el planeta se está sanando. Los niveles de ozono son bajísimos. Los niveles de contaminación son bajísimos. A lo mejor es que el ser humano tenía que pagar un costo y a lo mejor era este. Pues posiblemente. Yo creo que el ser humano, como raza, nos hemos portado tan mal con la madre naturaleza que de alguna manera, yo no sé, muchas personas dirán, hombre, no se puede hacer tampoco demagogía de esto, y pues sería muy hipócrita por mi parte decir que nos está devolviendo lo que hemos hecho, sería muy cruel, ¿no? Pero de alguna manera lo que haces tú, fíjate que en el mes de julio los niveles de la capa de ozono, de contaminación de las grandes ciudades, había bajado hasta un 80%. O sea, fíjate tú, si necesitábamos ese confinamiento absoluto para recuperar parte del planeta, que es irrecuperable, porque el ser humano, volvemos otra vez a la que nos han abierto un poquito, volvemos a contaminar, volvemos otra vez a lo anterior, pero ha permitido que durante un tiempo la madre naturaleza pueda respirar oxígeno puro. Claro que sí, yo creo que es que el planeta estaba harto del hombre, de alguna manera ha sido pues un respiro para que el planeta pueda respirar. Yo estoy de acuerdo. Porque la verdad es que el hombre estábamos masacrando al planeta
Y llega un momento en que nosotros mismos nos estamos haciendo daño sin saberlo. Es verdad, pero aquí sí que podemos aplicar aquello de que estábamos estábamos mordiendo la mano que nos da de comer, que es el planeta Tierra. Y eso nos estaba haciendo cambiar en todos los sentidos, en enfermedades nuevas. ¿Quién te dice? Porque es incierta esta enfermedad, o sea, el coronavirus, todavía no sabemos bien a ciencia cierta de dónde viene, dónde ha salido, cómo se ha creado, por qué esta violencia. Pues, ¿por quién te dice que a lo mejor esto no llega a ser una cepa de corona gripal normal, pero que ha mutado como consecuencia de el cambio climático, la contaminación? ¿Quién te dice que no es eso? ¿Quién sabe? De hecho, los más conspiranoicos ya decían hace tiempo que se estaba tramando algo a nivel mundial. Yo no sé si esto es cierto, pero todo ha coincidido en este momento en que el mundo ha cambiado completamente. Total. Dicen que el dinero físico dejará de existir. No sé si lo has oído esto. Sí, bueno, no, pero eso es una realidad. Los consumos están bajando porque tal vez es que tenemos que buscar dentro de nosotros ese nivel espiritual, consumir menos. Tal vez tenemos que consumir lo esencial. Algo está cambiando en esta humanidad y a lo mejor es que necesitábamos este cambio, tal vez. Sí, piensa que ahora en todo el mundo paga con tarjeta, paga con el teléfono móvil. Es decir, mucha gente hace meses que no lleva nada de dinero encima. Es decir, ahora ya se pagan 2 euros o €1, puedes pagarlo con tarjeta. Con lo cual, lo que dices tú, el dinero acabará perdiéndose porque será innecesario. ¿Para qué? Si puedes pagarlo de muchas maneras. Fíjate, eso es una manera que estamos cambiando el mundo y yo creo que, no sé si para mejor o peor, pero yo creo que las nuevas tecnologías de la manera tan avanzada es perjudicial, ¿eh? Sí, porque hay una parte de todo esto, no sé tú si lo sientes así, pero como que me da mucho miedo, como que hay alguien en algún lado que nos está espiando, que está mirando todos nuestros movimientos, porque ahora más que nunca estamos siendo controlados por las redes sociales. Totalmente. Por Facebook. Facebook sabe exactamente quiénes somos, dónde estamos, qué opinamos. Y tanto, sí. Y saben todas las operaciones bancarias que hacemos, hay cámaras por todos lados del planeta. Es como si nos quisieran controlar y controlar nuestras opiniones. Sí, además, tú buscas un artículo en internet, zapatos, porque te quieres comprar unos zapatos, y te bombardean con publicidad de zapatos luego a partir de la primera semana, la segunda semana. Es decir, han rastreado cuáles son tus gustos y preferencias, y sobre eso te están mandando publicidad, que dice, pero bueno, ¿cómo saben? ¿O dónde estás? Si has estado en Canarias, te empiezan a enviar publicidad de Canarias. Es decir, ¿cómo rastrean a través del móvil dónde estás y qué haces? Eso es muy peligroso, Teresa. Sí, es muy peligroso porque es como si hubiera una inteligencia artificial que está observándonos. Esta idea siempre ha existido, ¿no? Siempre se creía desde Estados Unidos que, bueno, que había ciertas palabras claves que desde la CIA estaban siendo seguidas, las palabras bomba, las palabras atentado, terrorismo, pero es que ahora cualquier palabra es ya vista con ojo de lupa, porque si hablamos de pandemia, el gobierno ya nos está observando cómo hablamos de la pandemia, porque tú sabes que ciertas cosas hoy en día no se pueden decir. No hay una libertad de expresión. Mira, lo que dices tú que nos espían, estuve leyendo un artículo que dice que hoy día, a través de satélite, fíjate, un satélite es capaz de identificar una moneda de 50 céntimos a la de €1. Tú fíjate qué capacidad tiene de observación un satélite, que en el suelo una moneda de 50 céntimos y €1 es capaz de identificarla. Por lo tanto, entiendo que nos pueden seguir nuestros pasos, dónde vamos, dónde entramos, dónde salimos, qué coche tenemos, cómo nos peinamos por la mañana. Tú fíjate el cambio que estamos dando, y esta pandemia no deja de ser una manera de controlar también la población. Claro que sí, totalmente convencida. Vamos, totalmente. Ahora hablan de la vacuna. Los conspiranoicos dicen que dentro de esa vacuna está ese microchip para controlar tus movimientos, dónde vas, qué haces. Bueno, yo esto lo creo una locura. Yo desde aquí no creo que en la vacuna normal de la gripe haya todo eso. Yo tampoco. Pero bueno, los conspiranoicos, claro, tienen que alimentar su bulo de alguna manera. Claro. Pero no vamos a alentar aquí a nadie a que no se vacune, por Dios. Porque hay que vacunarse. Yo creo que hay que vacunarse. Claro. Pero tú, tantas cosas que estamos observando, leyendo en la radio, en la televisión,
se nos está como... Llega un momento, no sé tú si sientes lo mismo que yo, pero yo siento esa ansiedad que todo el mundo sentimos. Claro. Esa carga que la sentimos como en el plexo solar, esa sensación de pesadez que nos inunda, y no sé muy bien qué es, si es esas noticias cargantes cada día en la televisión, en la radio, que llega un momento en que no nos hablan de cosas positivas. Y para nada. Todo es a peor. Todo es catastrófico, todo es lo que viene, el número de contagiados, lo que va a venir. Muertes. Nos hablan de muertes constantemente. Muertes. Es cierto, es decir, yo a veces envidio a estas personas que dicen, no, yo vivo en la montaña y no tengo ni televisión. Yo las envidio, ¿eh? Estar ajeno a todo lo que está sucediendo te hace feliz. Creo que sí, que Totalmente. Tendríamos que cerrar la televisión y, bueno, abrirla controladamente, porque llega un momento que tanto bombardeo de información creo que es para peor. Claro, fíjate que lo primero que hacemos por la mañana cuando nos levantamos es encender el móvil para ver si tenemos WhatsApp, si tenemos mensajes. Y a ver si hay decretos, porque cada día tenemos un decreto nuevo. Sí, además de verdad, fíjate, ahora ya se veía que el día 9, lunes, pues posiblemente podrían confinarnos en casa. Ahora que no, que vamos a esperar al día, a mitad de mes, a ver qué pasa. Ya estás viviendo con una carga de tensión emocional y psicológica por saber qué va a pasar. Y esta ansiedad se contagia porque todos Totalmente. vivimos con este a ver Claro. si no podremos pagar la hipoteca, cómo vamos a comprar, Claro. nos van a sacar del piso, porque todos de una manera u otra lo estamos viviendo. Claro, mira, antes de nosotros, de hablar contigo, hemos visto lo que nos comentaba el doctor Adolfo Pellejero, psiquiatra, y hablaba sobre la depresión, la endógena, que bueno, es algo químico, y la reactiva. La reactiva es algo normal frente a situaciones. La reactiva en estos momentos, en referencia al 2019, ha aumentado un 60 o un 70%. Es que está justificada. La Totalmente. gente tiene totalmente derecho a estar tristes porque no tienen que dar de comer a sus hijos, Claro. porque se están quedando sin trabajo. Claro. Y todas estas personas no las puedes bombardear con noticias negativas. Absolutamente de acuerdo. Las tienes que bombardear con noticias lo más positiva posible y que tengan ánimo y fuerza y ganas de vivir. Claro, a veces dice, una mentira piadosa puede alegrar el alma. Pues hombre, pues a mejor, si no diésemos noticias tan catastróficas, podemos decir, esto es lo que hay, porque hay que informar, pero el resto da otro tipo de noticias. Es decir, hay muchas maneras de ilustrar un telediario, de ilustrar un noticiario. No tiene que ser desde que empieza hasta que acaba. Es decir, 30 minutos de noticias catastróficas y los últimos 15 de fútbol, con lo eso ya nos emborrega un poquito más, que es lo que estábamos hablando antes fuera de micrófono. Estamos emborregados porque nos llevan donde quieren, donde nos da la gana. Y eso, evidentemente, a nivel de salud psicológica y mental, no puede ser bueno. Todos hemos cambiado lo que hablamos. Hemos cambiado, claro, vivimos con un miedo absoluto. Sí. Un miedo situacional, es decir, a lo que va a pasar mañana o pasado. Sí, es cierto. El otro día lo comentaba con una amiga que se dedica a esto de las energías y me comentaba que, yo no sé si te lo puedes creer esto o sí, pero tal vez tiene bastante razón. Me comentaba que todas las personas en el mundo estamos pensando en negativo, estamos preocupados. Pues esta energía como que de alguna manera está ahí en el éter y que de alguna manera todos nos estamos alimentando de esa energía. Por eso día sí y día tras estamos sintiendo esa carga emocional, Claro. esa pesadez, pero que a veces no es nuestra, sino es del propio ambiente. El ambiente que se respira, es decir, es un ambiente muy enrarecido porque cada día nos vamos enterando que al amigo o al primo se ha quedado sin trabajo, lo poco que tenía ya se lo ha gastado, ahora no tiene, ¿qué hace? No puede pagar alquiler, no puede pagar hipoteca, no puede pagar luz. ¿Cómo lo hace? No hay ayuda del Estado a estas personas. O quizás no se puede ayudar a tantas personas. Pero claro, ante una situación así crítica, ¿qué hace la persona? ¿Roba para sobrevivir? ¿Pide? ¿Qué es más triste? Yo no sé, la situación tan caótica que se está generando es que va a ser muy complicado salir, Teresa. Va a ser muy complicado. Muy complicado. Lo que no tenemos es que decaer. Nuestro ánimo tiene que estar alto, porque si decaemos,
no encontraremos salida. Mira, yo cuando estoy muy mal de energía, cuando estoy muy baja, hay una cosa que me funciona y creo que a cualquier persona le va a funcionar, y es que me pongo música. La música tiene una vibración especial que me sube esa energía, y cuando me sube esa energía encuentro soluciones, yo me animo, me energizo, y creo que es el momento para hacer cosas que nos suban ese ánimo. Sí, hay que ser positivo, claro, y la música, lo que la dices música tú, tiene como una magia especial. esas ondas alfa que tiene sí, la yo música creo que de sí, fondo, que necesitamos música y hacer cosas que nos gusten, que nos apetezcan, ver películas en Netflix, por ejemplo, o leer lo que te apetezca leer, hacer pequeños placeres que nos gusten, porque es que es el momento de cuidarnos a nosotros mismos. No, y a veces, en estos momentos, hacer exámenes de conciencia, decir qué he hecho bien, qué he hecho mal, qué puedo corregir, qué puedo cambiar para ser mejor persona si cabe, conocer mejor mi entorno, mi familia mismo, es decir, conversación, hablar. Pero claro, tú puedes ser en estos momentos una persona que tú tienes un trabajo, tu pareja también tiene un trabajo, económicamente, pues bueno, va a ir bien, podéis tirar, la pandemia pasa por encima, pero claro, y puedes ser feliz. Pero claro, cuando ves que alrededor tuyo, amigos, familiares lo están pasando mal, esa felicidad se te va. Por lo tanto, de una manera indirecta, aunque tú tengas la situación económica suficiente como para poder afrontar esta situación, no tienes la felicidad porque hay personas que carecen de lo que tú tienes. Yo creo que es un momento de que nos tenemos que ayudar unos a otros, y a veces pues nos podemos ayudar pues llamando a esa persona, haciéndola sonreír, y a veces simplemente una simple sonrisa, una simple conversación de amistad, la amistad verdadera y es pura, cierto. que no sé si abunda mucho en estos tiempos. Yo creo que eso puede ser Pero una válvula de escape. Somos muy pocos los que somos capaces de mirarnos a los ojos y decirnos las cosas, porque sabemos que no nos mentimos. Pero tú fíjate que en esta situación a mí me entristece mucho pensar que hay personas que en estos momentos, pues su situación, mañana mejor lo van a echar de casa, no van a tener un techo, y que la justicia tampoco hace nada, no es consciente quizás del daño que se puede hacer una familia con esto, decir, pero claro, son situaciones que hay que entender a todas las partes, pero se me hace muy difícil entender. Y lo que más me entristece, me apena, Teresa, es que íbamos a pasar a los libros de historia del siglo XXI como el siglo de los inventos, la mejora en los teléfonos móviles, en esto, el otro, en los coches eléctricos, y vamos a pasar a la historia, en los libros de historia, por ser el siglo XXI, o sea, la pandemia horrible. Eso se va a quedar ahí. Es un fenómeno mundial, Sí, pero va a ensombrecer a todo lo demás. Es un fenómeno que, bueno, yo creo que hablaremos años y años de lo que está sucediendo. Claro. Porque creo que tampoco somos muy conscientes de lo que está sucediendo dentro de nosotros. No. Estamos todos entrando en una crisis existencial, diría yo. Totalmente. Nuestros objetivos se ven truncados porque ahora ya no puedes ni ir de vacaciones. No puedes. Si quieres visitar a tu familia en la punta de España, como que no vas a poder. Estamos viviendo otro momento, otra época. Y yo no sé cuándo nos podremos quitar la mascarilla, porque no sé si te ocurre a ti que yo cuando salgo por la calle, si no la llevo, algo me falta. Ya me he acostumbrado. Sí, además de verdad, lo primero que haces es la mascarilla. Fíjate, eso que dices tú, de no poder ir a visitar a los familiares, pero claro, eso te pasa en fin de semana. Hay personas que de lunes a viernes trabajan, no pueden visitar a sus padres, hermanos, familiares o amigos. Y cuando llega el fin de semana tampoco, porque resulta que hay un confinamiento entre pueblos, que yo no puedo desplazarme a 4 kilómetros o a 1000 metros, imagínate que lo tengo a 1000 metros, no puedo desplazarme, no puedo pasar la frontera de donde yo vivo, con lo cual es mucho más triste, es decir, sé que tengo a esa persona a la que quiero aquí, siento la necesidad de darle un abrazo, pero no puedo por una situación que creo que, bueno, ya no estoy diciendo que se nos está yendo de las manos, no, se nos ha ido desde hace mucho tiempo. Sí, está siendo esto muy, muy caótico. Es muy caótico. Y luego tenemos los dos bandos, las personas que defienden que esto existe, y luego tenemos el lado de los negacionistas, que dicen que todo esto es una invención del hombre. Yo es que llega un momento en que no sé qué pensar, porque estoy en el medio. Claro, vamos a ver. ¿Qué es lo que negacionistas?
La pregunta es, ¿qué es lo que es una invención? ¿El coronavirus? Ellos dicen que no muere la gente. Ellos dicen que esta pandemia es un invento, que en realidad no existe tal virus. Y entonces las personas que están muriendo, ¿por qué mueren? Ellos dicen que mueren pues fruto de una gripe o de complicaciones que tienen esas personas, pero que no mueren, dicen ellos, fruto del coronavirus. Claro, porque no han vivido en primera persona realmente lo que ha pasado. Por ejemplo, los que tenemos familia directa, en este caso, pues mi mujer que trabaja en un hospital, yo puedo creer o no puedo creer, pero no puedo cerrar los ojos a la evidencia. Y la evidencia científica te está diciendo que hay una situación, que hay una serie de muertos. Yo ya no digo ni coronavirus, ni gripe estacional, ni otro tipo de patología, que el resultado es la muerte. Pero que existe, no podemos negarlo. No podemos negar la evidencia de lo que estamos viendo. Y yo creo que las cifras se pueden maquillar, pero los que tenemos gente que trabaja en un hospital y que el día a día nos cuentan cómo están viviendo esa situación, hombre, es anormal. Porque si a mí me están diciendo que en el año 2017 en ese hospital hubieron 15 muertos por gripe estacional en personas mayores, el 2018 100, en el 2019 o 20 tantos, y que en este año se ha multiplicado por 50, hombre, algo pasa, Teresa, no podemos negarlo. Y además un complot a nivel mundial, porque es que esto está ocurriendo en todos los países. Claro. Y hay vídeos y hay cámaras. Esto, para hacer un invento de esta magnitud, como que tendría que estar muy bien orquestado. Yo no lo acabo de ver. Yo no digo que no sea una enfermedad de laboratorio. Yo no lo descarto. Esa es la otra idea, que hay personas que creen que es de laboratorio y otras dicen que es de origen natural. Bueno, yo no descarto ese origen natural, pasado por laboratorio, modificada, y con lo cual esa agresividad es la que tenemos. ¿Pero con qué fin? ¿Para destruir la economía mundial y que China lidere las economías del mundo? Aquí, Teresa, tendríamos que hablar con algún militar para que nos diga las guerras biológicas, cómo se hacen, cómo se suceden. ¿El coronavirus podría ser un arma biológica? Es decir, mandar soldados infectados voluntariamente al campo de batalla e infectar al resto para que queden imposibilitados para hacer la guerra. Pues hombre, tampoco podemos descartar descabellada. La guerra química existe, y ¿por qué no esta puede ser una de esas armas químicas que se están probando en la humanidad? No estamos afirmando, porque sé que luego van a decir, es que han dicho, no. Decimos lo que... Estamos elucubrando. Exactamente. Estamos pensando, porque estamos viviendo unas épocas muy difíciles de entender, y estamos pensando en otras posibilidades. No estamos diciendo que eso sea así. Exactamente. Y cuando hablan de control de población, hombre. Bueno, siempre se ha dicho que sobrábamos muchos. Realmente sobramos muchos, ¿eh? Lo mismo que políticos, ¿eh? Sobran el 50%, de Teresa. Realmente estamos... Pero piensa que si tanto sobramos, en teoría, los que más están falleciendo son personas mayores. ¿Por qué? Yo creo que, claro... No les interesa porque ocasionan demasiado gasto a los gobiernos, tal vez es ahí eso. Ahí podríamos entrar en lo que es esa selección natural, es decir, la selección natural a los más débiles, como en cualquier reino animal, es el que fallece o es el que no puede seguir. Realmente nos tendríamos que decir, bueno, pues posiblemente aquí está pasando lo mismo, es decir, hay una selección natural, los más débiles son los que se les agrava la enfermedad, y los que nuestro sistema inmunológico es mucho más fuerte, pues sobrevivimos. Yo, que tuve la desgracia de pasar ese coronavirus, mi sintomatología fue muy poquita. ¿Qué me dices? ¿Has pasado el coronavirus? Yo fui de los primeros. No me lo habías contado esto. Yo fui de los primeros. Pues explícanos los síntomas. Mis síntomas eran 7 días con dolor de cabeza u 8, dolor intenso, cosa que yo no he tenido nunca. Te dolía mucho la cabeza. Mucho la cabeza. Mucho intensamente. Sí, muy intensamente. Sí. 24 horas durante 24 horas, constantemente dolor. Constantemente, muy agudo, sí. Muy agudo. Y además con unos pinchazos. Y era la única sintomatología que yo tenía. Sí. Bueno, una vez que yo confirmo que tengo el coronavirus y demás, mi vida sigue. Yo no he tomado todavía ni un ibuprofeno porque no lo necesité. Pero no has tosido, no te dolía la garganta. Nada, absolutamente. ¿Y fatiga? ¿Tampoco tenías fatiga? Nada, mi mujer sí. Ella se cansaba, subía 2 escalones y se ahogaba. Ella tenía fiebre y yo no. Y el día 16
el día 16 de tener coronavirus me levanté una mañana y mi respiración era mínima. No podía respirar. O sea, ¿te atacó los pulmones entonces? Sí, llamé a mi mujer, le expliqué, me ahogo, y me dijo, llama al 061, llamé al 061 y me dijeron, aguanta, y si no puedes más me llamas y vamos a buscarte, porque era en aquel momento de caos. ¿Qué notabas? ¿Que te estabas ahogando? Me ahogaba ese día. ¿Qué hice? Eso era a las 9 de la mañana, me cogí, vivo en la montaña afortunadamente, me fui a andar a la montaña, me senté debajo de un árbol, cerré los ojos, escuché la naturaleza y se me pasó. Y hasta hoy, Teresa. ¿Qué me dices? Esa ha sido mi sintomatología. ¿Y no te has tomado ningún medicamento de nada? Nada, absolutamente nada. Mi mujer sí tomó ibuprofenos y tal, y con sintomatología, y así subía 2 escaleras y se ahogaba, se cansaba, tenía fiebre. Ella lo pasó bastante mal. ¿Y los síntomas de ella cuáles eran? Aparte de la fiebre, fatiga, dolor muscular, ahogamiento, no poder... Como una gripe, pero un poquito más fuerte. Muy fuerte, una gripe muy desmedida. Y ya te digo, a la que andaba un poquito, se ahogaba, subía unas escaleras y se ahogaba. Y esa era la sintomatología, muy cansada, muy agotada, con muchos dolores. ¿Y os duró 15 días? A ella le duró pues un mes. Un mes, tranquilamente. Sí, yo ya te digo, yo a partir del 7º día de dolor de cabeza se me empezó a pasar, ya no tuve más sintomatología y al día 16 fue cuando ese día me levanté con ese síntoma de ahogo, decidí irme a la montaña por cuenta y riesgo porque la tengo en casa, me senté debajo de un árbol, empecé a hacer respiraciones, escuchar el silencio de la montaña. Y hasta hoy, Teresa. Pues eres de los pocos privilegiados que puede decir que ha pasado el coronavirus sin secuelas. Ninguna, absolutamente ninguna. Yo conozco personas de mi entorno, concretamente una. Esto fue en abril, cogió el coronavirus. Estamos en noviembre y todavía no se ha recuperado. Ahora le han encontrado trombos en las piernas, es decir, no ha habido una recuperación total. También es importante si tenía alguna afección previa, ¿no? No tenía nada. No tenía nada. Nada. Una persona deportista, una persona que pádel cada día, una persona que comía sano, pero le ha atacado de una manera muy diferente, como te puede atacar a ti, me puede atacar a mí. ¿Y tú cómo crees que lo cogiste, Fran? Yo no, a mí me lo pegó mi mujer. ¿A ti te lo pegó ella? Claro, ella trabaja en hospital, ella trabaja en un servicio de urgencia, ella se contagió y me lo contagió a mí. Y ya está, es que no hay más. Y además era eso. Lo que pasa es que ella ya tenía el coronavirus, lo estaba ya manifestando, pero yo ya llevaba manifestando un día antes mi dolor de cabeza. Pero bueno, ha quedado así. Para nosotros es una anécdota, desgraciada evidentemente, porque nosotros lo que dices tú es una suerte, nosotros lo hemos contado. Yo podía haber estado entubado en una camilla, en una UCI, mi mujer igual, o podía estar muerto. Por lo tanto, yo no puedo negar lo que he visto, y lo que he visto en primera persona con mi mujer, esa sintomatología que es totalmente atípica de una gripe. Eso ya lo puedo decir yo, sé lo que es una gripe, y por lo tanto es atípico. Y lo que me cuenta ella del centro hospitalario es eso de decir, no, hay lo que hay. Le podemos cambiar el nombre, Teresa. Vale, no lo vamos a llamar coronavirus, vamos a ver cómo quiere que le llamemos. Tal, le vamos a llamar tal. Pero la enfermedad existe. Eso es lo que no podemos negar. Los negacionistas no pueden decir que no hay nada, que no está pasando nada. No, sí que está pasando. Claro que está pasando. ¿El qué? Pues posiblemente nos estén mintiendo. Posiblemente sea un engaño y sea todo un teatro, pero que está sucediendo algo que está costando la vida a millones de personas. Eso está ahí, Teresa. Sí, está ahí. Seguro que estarán maquillando las cifras de muertos y de afectados. Eso es segurísimo. Seguro, hombre, sí. No solo en España, sino a nivel mundial. Claro, y luego también están las personas asintomáticas. Yo, por ejemplo, mi hija ahora en su clase han habido 5 positivos, 4 de ellos asintomáticos. Afortunadamente ella ya le han hecho el PCR y los resultados han sido negativos, pero está en casa. Es decir, los asintomáticos... ¿Tu hija no se contagió cuando vosotros teníais el coronavirus? No. No, porque además nosotros desde el primer día quedó aislada en su habitación y nosotros íbamos con mascarilla, Íbamos con la mascarilla y menos mi mujer y yo cuando entrábamos en nuestra habitación, que no era necesario utilizar mascarilla porque los dos teníamos economía, para que era innecesario. Pero los niños en su habitación y mascarillas y bueno, prácticamente como en las películas en la prisión, por debajo de la puerta la comida y la cena,
Claro. Ya hasta hoy. Una odisea, ¿no? Debió ser esos días. Totalmente, sí. Lo vives con miedo, porque no sabes la evolución del virus, cómo va a atacar, y como no sabes la evolución del virus, pues vas escuchando cómo evolucionan otras personas y dices, a lo mejor yo pues desarrollo esa agresividad. Sí, porque hay casos de rebrote, Fran. Sí. Algún que otro Sí, caso sí, que han vuelto a evolucionar la enfermedad. Hay que recomendar, Teresa, que se tomen las precauciones, lo de lavarse las manos, no es ninguna broma. Distancia social. Distancia social, lo de llevar mascarilla no es ninguna broma tampoco, por lo tanto, tenemos que hacer caso a las autoridades sanitarias, que son las que realmente saben lo que hay. Y vuelvo a insistir a los negacionistas, le podemos cambiar el nombre, le podemos decir que esto viene por donde viene, la fuente que sea, pero está ahí, y eso sí que no podemos negarlo. Sí. Con lo cual, ahí está. Teresa, ¿qué más decimos? Nos quedan 2 minutitos, nos hemos cargado el programa. Rápido. Es que este tema da para mucho. Da para no para mucho, da para muchísimo. ¿Qué teníamos que decir? Pues que nos sigan, sobre todo que nos sigan en las redes, en todos nuestros espacios, y que tengan mucho ánimo y muchas ganas de vivir, y que de todo se sale. Y sobre todo que no interpreten nuestras palabras. En ningún momento hemos querido... Hemos elucubrado, hemos pensado, reflexionado. Hemos pensado, no hemos ni afirmado ni confirmado, no hemos intentado ser alarmistas. Nosotros, ha sido nuestro punto de vista, ¿no? Tanto el tuyo como el mío, Teresa, de lo que vemos y de lo que creemos. Queremos seguir siendo amigos de todos, negacionistas y no negacionistas, Teresa. Sí, y expectante, saber qué sucede, porque en la vida es así, llena de sorpresas. Pues sí. Pues nada, Teresa, una semana más hemos estado juntos, que es lo importante. Hemos estado hablando, hemos pasado un ratito. A ustedes esperamos haberles hecho pasar un rato agradable, un rato que no hayan pensado en todo lo que nos rodea, aunque nosotros, pues precisamente el tema que hemos hablado, no para que olviden, pero decirles que estáis en nuestros corazones, que os esperamos como siempre, cada semana. Seáis buenos, fin de semana no os podéis mover, aprovechar por lo que ha dicho Teresa, leer, hacer alguna actividad que hace tiempo que no hacéis en casa, hablar con la familia y sobre todo encontraros a vosotros mismos. Así que ya lo saben, en el control de sonido estuvo como siempre Carlos Castro, aquí un servidor que nos habla, Fran Hernández, y como no, frente mío en la mesa Teresa Porqueras, que como cada semana pues está aquí intentando ayudar y hacer comprender los temas que hablamos. Así que hasta la semana que viene, un abrazo, un beso y sean buenos y hagan caso a lo que les digan. Chao. I